¿Qué es el populismo? Vamos a explorar qué es, cómo funciona y cuáles son sus consecuencias negativas para los países que adoptan este tipo de gobierno. Vamos a identificar cómo son exactamente los líderes populistas. Así que si están listos, empecemos. ¿Qué es el populismo? El populismo es un fenómeno político que puede aparecer en cualquier sistema democrático. Es una estrategia que usan algunos líderes y partidos políticos para ganar apoyo del público, especialmente de las clases más desfavorecidas y aquellos que se sienten descontentos con el sistema actual. Los populistas suelen dividir a la sociedad en dos grupos opuestos, el pueblo y la élite. El pueblo es presentado como moralmente superior, mientras que la élite es vista como corrupta y opresora. Esta retórica crea una narrativa simplista de buenos contra malos. Las características del populismo. 1. El liderazgo carismático. Los líderes populistas suelen ser muy carismáticos y utilizan su personalidad para atraer a las masas. Se presentan como salvadores que vienen a rescatar al pueblo de las garras de la élite. 2. Un mensaje simple y emocional. Los populistas utilizan mensajes simples y emocionales para conectar con la gente. Su discurso es directo y a menudo se centra en los sentimientos de injusticia, miedo y esperanza. 3. El anti-elitismo. Como mencionamos antes, los populistas crean una narrativa de el pueblo contra la élite. Prometen devolver el poder al pueblo y luchar contra la corrupción y la injusticia perpetrada por la élite. 4. Las promesas imposibles. Los populistas a menudo hacen promesas grandiosas y difíciles de cumplir, como acabar con la pobreza de la noche a la mañana o hacer que el país sea completamente autosuficiente. Si no obtienen los resultados que prometieron, echan la culpa de ello a sus adversarios, a los que se oponen a sus nobles propósitos, y así refuerzan el discurso de buenos contra malos. Consecuencias negativas del populismo. Aunque el populismo puede parecer atractivo a primera vista, especialmente para aquellos que se sienten descontentos con el estado actual de las cosas, las consecuencias de este tipo de gobierno suelen ser bastante negativas. Vamos a ver algunas de ellas. 1. El debilitamiento de las instituciones democráticas. Los líderes populistas tienden a concentrar el poder en sus propias manos. Para ello, socavan las instituciones democráticas, como el poder judicial, los medios de comunicación y los organismos de control. Esto puede llevar a un sistema autoritario donde el líder tiene un poder casi absoluto y las instituciones no pueden actuar como contrapeso. 2. La división social. La retórica populista tiende a polarizar a la sociedad. La constante insistencia en la dicotomía pueblo versus élite crea divisiones profundas y aumenta la tensión social. Esto puede resultar en conflictos internos y en una sociedad más fragmentada. Esto hace mucho daño a las naciones que sufren de un líder populista. Políticas económicas insostenibles. Los populistas a menudo implementan políticas económicas que son populares a corto plazo, pero insostenibles a largo plazo. Prometen grandes gastos en programas sociales y subsidios sin tener en cuenta las limitaciones fiscales. Esto puede llevar a un aumento de la deuda pública y a una crisis económica. ¡Cuidado! Corrupción y nepotismo. A pesar de su discurso antiélite, los gobiernos populistas no son inmunes a la corrupción. De hecho, la concentración de poder y la falta de instituciones independientes facilitan el nepotismo y la corrupción. Los amigos y aliados del líder populista pueden beneficiarse de contratos gubernamentales y otras prebendas. En otras palabras, el líder populista dice que va a derrotar a las mafias del poder, pero al final crea su propia mafia, integrada por sus amigos incondicionales y cómplices en la corrupción.
5. Aislamiento internacional. Los líderes populistas a menudo adoptan una postura nacionalista y proteccionista. Esto puede llevar al aislamiento internacional, ya que estos líderes pueden romper acuerdos comerciales, retirarse de organizaciones internacionales y entrar en conflicto con otros países. ¿Les suena? El resultado es un país más aislado y con menos oportunidades de cooperación y comercio internacional. Veamos algunos ejemplos concretos de populismo y sus consecuencias. 1. Venezuela. Bajo el liderazgo de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro, Venezuela ha experimentado una profunda crisis económica y social. Aunque Chávez llegó al poder con un fuerte apoyo popular y prometió redistribuir la riqueza, las políticas populistas llevaron a una hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas y un colapso económico que ha provocado una crisis humanitaria. 2. Hungría. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán ha adoptado un enfoque populista y ha socavado muchas instituciones democráticas. Ha restringido la libertad de prensa, debilitando el poder judicial y centralizando el poder. Esto ha llevado a un deterioro de la democracia y ha aislado a Hungría de muchos de sus socios europeos. Filipinas. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte ha utilizado una retórica populista para ganar apoyo. Su guerra contra las drogas ha resultado en miles de muertes extrajudiciales y ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos. Además, ha intentado socavar las instituciones democráticas y ha consolidado su poder. Conclusión. El populismo puede parecer una solución rápida y atractiva a los problemas de un país, pero las consecuencias a largo plazo suelen ser desastrosas. El debilitamiento de las instituciones democráticas, la división social, las políticas económicas insostenibles, la corrupción y el aislamiento internacional son solo algunas de las consecuencias negativas que pueden resultar de ese tipo de gobierno. Es importante estar informados y ser críticos con las promesas de los líderes populistas. Aquí lo advertimos mucho. En lugar de buscar soluciones fáciles y rápidas, debemos abogar por políticas responsables y sostenibles que fortalezcan nuestras democracias y promuevan el bienestar a largo plazo. Como yo siempre les digo, comunicativos, debemos ser vigilantes y críticos del quehacer de nuestro gobierno. A los gobiernos se les vigila y se les exige resultados. Nunca se les aplaude. ¿Pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.